Buenas tardes, vamos a terminar ahora con la unidad 2, con lo que nos queda de la unidad 2. Bien, bueno, el material que van a ver, la bibliografía, acá está, yo después se las voy a pasar justamente por mail. Vamos a empezar con el primer tema, que es la emancipación. La emancipación está en el libro de Belari Ferrer. Bien, bueno, lo primero que nos habla del panorama familiar. ¿Qué es esto? En realidad, a todas las familias, en algún momento de su desarrollo evolutivo, les va a pasar, va a llegar este momento donde se tiene que dar la separación entre padres e hijos. Justamente para algunas familias este crecimiento de los hijos es tan rápido que a veces cuesta esto de digerir estos cambios que nos van a llevar al paso hacia otra etapa vital. En realidad, en la emancipación de los hijos es una época donde se van a producir muchas transformaciones dentro de lo que sería la familia, ¿sí? En esta etapa, justamente los jóvenes tienen que conseguir la autonomía personal y abandonar el hogar familiar. Aproximadamente esto se da entre los 20 y los 30 años, que es cuando se supone que los jóvenes se van a emancipar de los padres. Si bien en realidad este tiempo, esto que yo les digo de los 20 a los 30 años, que ya lo hemos venido viendo, se está retrasando por distintas razones. Una de las razones puede ser la mayor permisividad de los padres. En realidad, ¿qué significa esto? Que en el momento actual en realidad los jóvenes tienen mucha más libertad dentro del hogar familiar que lo que era años atrás. También otra de las razones por las cuales esto de lo que se ha atrasado, el tema de la emancipación, tiene que ver con la dificultad en general de los jóvenes para conseguir un trabajo estable que les permita justamente independizarse económicamente. Entonces esto es lo que ha ido dando, esto que hemos charlado, que es un poco esta prolongación más o menos forzosa de la juventud. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los jóvenes llegan a esta edad de la emancipación, es lo que de alguna manera se les llama esto de alzar vuelo, ¿sí? Donde esto alzar vuelo, que lo que nos llevaría también que las personas, ya sea que estudien o trabajen, que los jóvenes tengan una vida social más allá de la familia de origen. Algunos jóvenes permanecen mucho tiempo con la familia sin levantar vuelo, o sea, muchas veces están mucho tiempo con la familia de origen hasta que terminan los estudios, hasta que encuentran un trabajo donde puedan llegar a independizarse de la familia. Hay algunas familias donde cuando llegan, o sea, pero una de las cosas básicas que se tiene que dar en la etapa es que tiene que haber un cambio en la relación entre padres e hijos. Algunas familias viven esta etapa como una crisis muy grande. ¿Qué pasa? Nosotros ponemos a pensar, en realidad, el ser humano dice que es el único animal que tiene que aprender a tratar a los hijos como iguales. Entonces, esta emancipación trae un cambio de la relación entre padres e hijos. En realidad, muchas veces este destete, cuando nosotros vemos esta problemática de la emancipación, nosotros tenemos que ver, por un lado, no solamente la actitud del joven, sino también cuál es la actitud de los padres, ¿sí? Hacia esta emancipación, porque muchas veces los padres tienen determinados comportamientos, determinadas actitudes que en realidad es como que complican la independencia que persigue el hijo. Otras familias no, otras familias en realidad es como que se sienten orgullosas o les gusta, se sienten, ¿cómo les diré?, como completas cuando realmente los hijos sueltan, esto que se dice sueltar amarras, cuando se pone independiente. Pero en general, en todas las familias esto va a ser un periodo crítico donde tiene que cambiar la relación. ¿Qué cosas van a pasar en esta etapa? Por un lado está el tema de la elección profesional, ¿sí? Nosotros, justamente, en el joven, en esta etapa es donde tiene que definir exactamente qué es lo que va a estudiar. Y acá, o sea, qué es lo que va a estudiar o qué es lo que va a hacer, porque por ahí un joven puede, no todos tienen que decidir seguir a lo mejor estudios universitarios, alguien puede elegir ya sea una tecnicatura para formarse para determinados empleos o directamente el tema de trabajar, ¿sí? Sin seguir ningún estudio universitario o ninguna tecnicatura. Entonces acá
en esta elección tenemos que hay muchos factores que van a influir. O sea, por un lado tenemos el tema de las aptitudes, si realmente nosotros tenemos aptitudes para determinadas profesiones, pero también más allá de la actitud hay que tener en cuenta por ahí qué es lo que se va a esperar de nosotros ante determinadas elecciones. Qué sé yo, por ejemplo, una persona puede ser a lo mejor puede tener toda la capacidad intelectual para estudiar, supongamos, medicina, pero en realidad es una persona que no le gusta a lo mejor estar sentada estudiando largas horas, o le gusta mucho mantener una vida social o deportiva y no quiere eh, quizás dedicarle al estudio la cantidad de horas que se necesita, por ejemplo, para ser médico. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, no solamente digamos, la aptitud, sino también el tiempo que me va a llevar a mí la elección que yo tomo. También muchas veces también va a influir mucho en la elección que las personas tomen, cuál sería la opinión de la familia, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que, a lo mejor dentro de la familia hay como se está forzando a veces a los jóvenes a seguir determinadas carreras o a continuar a lo mejor con el negocio de los padres o con la misma profesión de los padres. Y también hay que ver otra de las cosas que acaba de influir es el tema de si la familia, si en este caso los padres, no solamente que la opinión o qué opinan de la carrera que van a elegir, sino también si pueden mantener a lo mejor al hijo para que estudie tal carrera. A lo mejor la familia está encantada de que el hijo estudie medicina, pero no tiene el dinero para poder costearlo, ¿sí? O muchas veces también otra de las situaciones que se puede dar en lo que tiene que ver con la elección profesional, es que muchas veces los padres es como que de alguna manera quieren cumplir sus sueños a través de los hijos, o sea, que el hijo estudie o que sea aquello que ellos no pudieron ser. Entonces muchas veces, a veces los jóvenes realizan estas elecciones por de alguna manera darles el gusto a los padres sin realmente estar definidos o sin sentir realmente un gusto por esa carrera que han elegido. O sea que vemos que en realidad la familia sí ejerce influencia en el futuro de las personas jóvenes, en el futuro profesional o laboral. Después tenemos, por otro lado, la incorporación al trabajo y a la vida social. Esto que les decía recién, que actualmente en realidad hay muchas dificultades para la emancipación. ¿Por qué? Porque es difícil por ahí conseguir un trabajo que me permita a mí de una manera temprana mantenerme por mí mismo. O sea, entonces eso en general en el mundo se está hablando de que todas las generaciones jóvenes tienen muchas dificultades para conseguir empleo. Y a veces esto también es como que, muchas veces como que desanima a los jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces uno ve que en realidad se esfuerza un montón por prepararse, por estudiar, por realmente estar con lo último que salió con determinado tema y no encuentra un trabajo acorde a la preparación que uno tiene. Es más, muchas veces, a veces los trabajos que uno elige al principio, quizás no es tanto a lo mejor porque nos guste, sino muchas veces porque para tener plata, ¿sí? Para tener plata para distintas cosas, ya sea para el consumo personal, para guardar, para viajar, o sea, por distintas razones quizás puede hacer que yo elija un trabajo que capaz que no me satisface completamente con mis expectativas, pero bueno, me va a dar la posibilidad de ahorrar dinero. O sea, tenemos muchas razones por las cuales las personas jóvenes pueden empezar a trabajar. Bueno, muchas veces a lo mejor terminan una profesión y en vez de trabajar hacen estudios de posgrado, porque quizás tienen la posibilidad de seguir estudiando y en la familia los pueden seguir a lo mejor manteniendo para que continúen sus estudios. Pero hay otros jóvenes donde realmente esto no es así, donde realmente tienen que trabajar para aportar a la economía familiar. O sea, a veces hay algunos que la plata de lo que ganan va a sus bolsillos para su salida, para sociales, y otros directamente esa plata tiene que ir como una ayuda hacia la familia, o sea, para pagar el alquiler, la luz, o sea, en realidad son distintas las situaciones que se van a dar con respecto al tema del trabajo. También, bueno, muchas veces el trabajo sí va a posibilitar independencia y va a posibilitar que yo pueda embarcarme en muchos proyectos. O sea, a ver, yo puedo estar madura, independiente, tener la necesidad, el deseo de vivir sola, pero si no tengo un trabajo, quizás es algo que no lo puedo hacer. Entonces, a veces esto que decíamos, el no encontrar trabajo,
también va a ser algo que va a retrasar el tema de la independencia del hogar, justamente. Bueno, otra de las cosas que es importante ver acá es el tema de los síndromes del nido vacío, acogedor y atestado. El que ustedes han sentido seguramente, que es conocido por todo el mundo, es el nido vacío. ¿Sí? Es esto de que muchas veces pasa que el momento de la emancipación de los hijos puede ser vivido por los padres como un momento donde pueden tener más tiempo para sí mismos, para la pareja, donde pueden descansar de eso y dedicarse a lo mejor a retomar proyectos que habían dejado de lado por la crianza. Sin embargo, hay algunas personas que estuvieron a lo mejor excesivamente pendientes de la vida de los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Encontrarse de repente frente a frente, como que quizá la pareja dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, ya que nuestros hijos no están, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces los padres, y fundamentalmente esto se da mucho en las madres, que a lo mejor dejaron su profesión, su tarea para dedicarse al hogar. Entonces, a ver, se han pasado por lo menos 20 años a lo mejor dedicadas al cuidado de los hijos y de repente ahora esta sensación de no saber qué hacer. Esto sería lo del tema del nido vacío y que muchas veces es reencontrarse. eh, Cuando la mamá es la que queda en la casa, a lo mejor encargada de los hijos, tenemos este papá que a lo mejor está acostumbrado a estar afuera, a no prestarle a lo mejor eh, atención con respecto a las cosas que está, a las cosas de la casa, al tiempo, y de repente se encuentra con esta mamá que le demanda quizás un tiempo que tampoco tiene ganas él de darle, que muchas veces en este momento vemos el tema de las separaciones, quizás cuando se dan estas situaciones. Después tenemos, bueno, el tema de cuando hay muchos hijos, a veces pasa que no se da una sola crisis, sino a medida que cada hijo se va yendo de casa, es como que se van dando distintas crisis. Y acá también tenemos que considerar que muchas veces no todos los hijos tienen el mismo significado para los padres, por ahí tienen un distinto valor, una distinta crisis, que se vaya el más grande o que se vaya el más chico, quizás el más chico es el que se pensaba que muchas veces está esta idea de que van a cuidar a las personas mayores, esto de que más chico es el que se tiene que quedar para cuidar. Entonces a veces puede ser quizás en este momento donde se da una crisis, o puede ser por una cuestión de género, que quizás la crisis se da cuando se van los varones o cuando se van las hijas mujeres, ¿sí? Entonces, vemos que eso sería un poco el tema del nido vacío. Después tenemos el tema de el nido acogedor, que es algo que se da mucho en nuestra época, son estas casas donde tenemos los jóvenes que en realidad podrían irse a vivir solos, pero no lo hacen, siguen quedándose en el hogar, pero en el caso del nido acogedor, esto como que no produce ningún problema, o sea, están todos cómodos con esta situación. Está el joven cómodo, los padres cómodos, no significa que la persona sea inmadura, incluso que no pueda hacer o disfrutar de otras cosas, capaz que sea un profesional exitoso, que socialmente tenga una vida muy confortable, pero decide seguir en la casa. Ese sería el nido acogedor. Y otra cosa diferente es cuando se da esto del nido atestado. Fíjense, la palabra misma lo dice, o sea, es esto de cuando llega el momento que el hijo se tendría que ir de la casa y no se va, ¿sí? Entonces, en esta familia se dicen que hay una rigidez, o sea, y que en cierto modo el hijo no se va porque los padres no lo permiten, ¿sí? De alguna manera es como que bloquean todas estas necesidades del chico de independizarse. Muchas veces pasa que no sé, nunca les parece, hay algo por lo cual no se desenganchan, supongamos, el trabajo que consigue el hijo no les parece lo suficiente como para que se pueda ir. O quizás a veces pasa y que son familias donde el hijo está como triangularizado, o sea, donde a lo mejor el hijo siente la necesidad de quedarse, ¿para qué? Para que los padres se lleven bien, para que no se peleen tanto. Es como que todo el tiempo a lo mejor hay muchas peleas, muchos conflictos en el hogar y como el mandato es que tiene que quedarse para, de alguna manera, mantener el, la armonía en la familia, ¿sí? O sea, siempre vemos esto, o sea, generalmente, o sea, se dice, incluso nosotros esto lo veíamos por este tema por Pitman, que está muy bien explicado por ahí, donde dice que en realidad muchas de las veces es la madre la que es como que de alguna manera impide este destete, pero también es importante la figura del padre, porque acá hay un padre que también de alguna manera tampoco permite que este hijo se vaya o que acá se produzca realmente el destete. O sea, que acá es algo recíproco.
no es que solamente son los hijos que se tienen que emancipar, sino que también son los padres, ¿sí? Los que tienen que permitir justamente que se produzca esta emancipación. Esto hay una película, creo que es Soltero en Casa o algo así, que bueno, explica un poco esto de los nidos. Y después hay una publicidad muy vieja, ya se la voy a subir, que habla un poco el tema de la crisis de emancipación, donde ahí está el tema de, bueno, qué tipo de nido es el que se presenta en esa publicidad. Ya se las voy a subir, se llama Emancipator Bubble. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema, que es el tema de lo que sería la violencia filio-parental, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un tema justamente que se ha estado, de alguna manera, se empezó a ver en los últimos años. Esto lo vamos a ver por el libro de García Severio, y acá en realidad es el capítulo 11, que no lo escribe él, sino que lo escribe otro autor, y bueno, justamente lo que empieza a decir es que lo que se empieza a ver mucho en los últimos años es el tema este de la violencia filioparental. ¿Qué es esto? Son aquellas conductas reiteradas de agresiones físicas, verbales o no verbales que están dirigidas a los padres o a los adultos que ocupan su lugar. Bueno, ¿qué pasaba con esto? Empezaban a ver este estudio o este instituto que ahí está, que es muy interesante para verlo, es un instituto que funciona en España. Que empezaron a ver? Hubo un incremento de violencia filioparental y empezaron a ver justamente este incremento de violencia, hizo que hubiera más denuncias y que interviniese a su vez más todo lo que tenía que ver con los servicios sociales y los juzgados, porque ¿qué pasaba? O sea, unos padres que a lo mejor habían sido víctimas de violencia con los hijos ponían la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que hacían los tribunales? Dictaban órdenes de alejamiento, o sea, sacaban, digamos, a los menores que eran denunciados de sus padres. Tenían que abandonar los domicilios y ¿a dónde se los llevaban? A instituciones judiciales o a servicios sociales. Pero ¿qué pasaba? Estos centros de custodia, los que había hasta ese momento, estaban dedicados fundamentalmente a jóvenes delincuentes, o sea, con un perfil muy distinto del perfil que tenían los que habían sido denunciados por ser violentos con sus padres. Entonces, cuando empieza a haber así mucha demanda, surge este centro que se llama Euskarri, que es un centro de intervención, es un centro, es muy interesante, un centro de intervención ambulatorio, que justamente surge de una escuela de formación en terapia sistémica. Bueno, y empiezan a trabajar específicamente sobre este tema, hacer el abordaje y la terapia desde este otro lugar. Bueno, ¿qué es lo que hablan? Nos hablan de que hay dos tipos de violencia filoparental, o sea, de los hijos hacia los padres. Tenemos, por un lado, la tradicional, que es cuando se da esta situación de violencia, ¿sí? Dentro de un problema, es un problema añadido a otro mayor, o sea, se da en el caso de las familias donde hay algún integrante que tiene o una deficiencia mental o algún trastorno psicopatológico grave, ¿sí? O a veces también esto se suele dar en aquellas familias que tienen muchos antecedentes de violencia intrafamiliar, abandono, maltrato, o sea, es un problemita más de otro problema que ya estaba en la familia. Y después, la que vamos a hablar ahora, específicamente la que vemos ahora, que le dicen la nueva violencia filioparental, donde, ¿qué pasa? Acá, las agresiones es el núcleo del problema, ¿sí? O sea que no es que había otro problema y esto se suma, no, el problema surge a partir de las agresiones. Estas agresiones van a ser justamente el motivo de consulta o la causa por la cual se hace la denuncia o esta derivación, dice, coercitiva, porque bueno, son derivados a partir del juzgado, lo cual esto pocas veces pasa en lo que sería la violencia tradicional, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se ve en este caso? En realidad dice que los chicos que justamente son los que son denunciados por violencia, una de las características es que generalmente estos chicos no suelen ser agresivos fuera de la casa. Al contrario, incluso presentan muchas veces conductas sobreadaptadas en otro contexto, capaz que en el colegio, en la facultad, con los amigos, presentan una excelente conducta. Dentro de la familia, una de las cosas que encontraban que este tipo de violencia era más frecuente en aquellos casos de los padres añosos, o sea, padres que habían tenido sus hijos cuando eran más grandes, también en familias monoparentales, o sea, con uno solo de sus padres, y más que nada se daba en los casos que vivían solamente con las madres, o sea, era más frecuente en aquellos chicos que vivían con las madres que los que vivían con los padres.
¿Qué es lo que dice que pasa con esto? Dice que en general esta nueva violencia filoparental tiene con el resto de violencias, comparte algo en común, que es la búsqueda del control y el poder. Lo que se busca es el control y el poder, pero hay una diferencia con respecto al resto de las violencias, porque dice que tanto en lo que es el maltrato infantil como la violencia de pareja, digamos, el fin de la violencia es tener el poder, es tener el control de los miembros de la familia o el miembro de la pareja a los que se maltrata. No hay un objetivo concreto, que es distinto en este caso, ¿sí? O sea, la otra violencia, lo primero es tener el control. Acá, no. Acá hay objetivos concretos e inmediatos que se busca conseguir, para los cuales se utiliza la violencia. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo puedo querer a lo mejor, no sé, objetos materiales, quiero o mayor libertad o tener privilegios, no sé, puedo querer que me den más plata, utilizar yo solamente el auto, venir a la hora que quiero, invitar a mis amigos, no sé, consumir dentro de la casa, o sea, yo quiero algo específico, ¿sí? O sea, este sería mi fin. Y, digamos, justamente para conseguir esto, ejerzo violencia y a través de eso obtengo el control y el poder, ¿sí? O sea, que justamente, o sea, yo estoy buscando un fin concreto, pero esto hace que yo obtenga mayor control y poder y de alguna manera esto sigue potenciando o sigue manteniendo, esto va reforzando, va a mantener todas mis conductas violentas. ¿Por qué? Porque yo consigo justamente las cosas que quiero. Otra de las cosas importantes dentro de este tema es el tema de cuáles serían los factores familiares que favorecen la aparición justamente de la violencia filioparental. Tenemos, por un lado, con respecto a la familia, tenemos una experiencia, por un lado, hay en la experiencia, una experiencia familiar previa de la utilización de violencia para resolver los conflictos. O sea, generalmente estos chicos han aprendido, ¿sí?, que una de las formas de resolver los conflictos es justamente a través de la violencia, ¿sí? Justamente lo han visto en las casas como un recurso para resolución de conflictos, es la descarga de tensión a través de la violencia. Entonces, como que repiten esto que aprendieron en la infancia. Otra de las características que se da es el tema de que generalmente se da con padres que son excesivamente permisivos, son padres no normativos, que plantean esto de educar a los hijos de una manera democrática, siempre incluso hasta lo anuncian públicamente, esto de que buscan una relación paterno-filial simétrica desde que los niños son muy chiquitos, ¿sí? Donde todas las normas, dice incluso la del primer grado, o sea, aquellas que están vinculadas con la supervivencia, no se imponen, sino que se negocian, ¿sí? Todo se va a negociar desde chiquito, ¿sí? No sé, ¿querés comer, no querés comer, querés hacer tal cosa, querés irte a dormir, no te querés ir a dormir? Todo se va negociando, ¿sí? Siempre de una manera democrática. O sea que les cuesta mucho esto de poner las normas. También se da con padres sobreprotectores, por distintas razones, padres que sobreprotegen ya sea porque son chicos que a lo mejor, no sé, estuvieron mucho tiempo a lo mejor buscando tenerlos, lo tuvieron tarde, o porque el niño fue un chico frágil, con alguna dificultad en el nacimiento, o porque es un niño que a lo mejor es un niño adoptivo o que vino de otra situación. Entonces, ¿qué pasa? Es como que todo el tiempo intentan satisfacer los deseos de estos hijos. Después también se da con padres que están insatisfechos con sus roles. A veces padres que en realidad han tenido hijos porque, bueno, en contra de su voluntad y sin el deseo realmente. Entonces como que sus vidas no tienen sentido, no las sienten vacías. Y padres que están insatisfechos con su rol de padre. Y también se da en padres que mantienen una relación conflictiva entre ellos y que continuamente se atacan delante de los hijos, que son estos donde hay mucha triangulación, esto de que todo el tiempo, ¿sí?, yo estoy utilizando a mi hijo para atacar a mi cónyuge y buscando alianzas, o sea, si el papá dijo esto no se hace, la mamá dice no, sí, sí se hace, ¿sí? Todo el tiempo se están quitando los castigos, se desvaloriza y se desacredita, muchas veces se ridiculiza al otro progenitor. Uno dice, no ves tele, el otro sí ves tele, no tal cosa, sí, bueno, mamá me dijo esto, papá me dijo tal cosa, y esta cuestión de también como que a veces los castigos son como desproporcionados, son muy arbitrarios, o sea, no hay normas claras, o sea, qué cosas sí, qué cosas no, algunas veces es como muy cambiante, muy, no tiene una, no se pueden seguir como una buena estructura entre cuáles son aquellas normas. Y después, por otro lado, con respecto a la estructura familiar,
lo que vemos es que la estructura familiar tiene fundamentalmente disfunción en tres áreas, ¿sí? O sea, estas familias tienen disfunciones principalmente en esto. Por un lado, lo que decíamos recién, el tema de la organización jerárquica, el señalamiento de normas. O sea, básicamente lo que se ve en estas familias es que no hay una jerarquía clara, ¿sí? O sea, continuamente está el déficit jerárquico, ya sea que sea con una sola mamá, con los amos progenitores o con los abuelos. Es muy difícil el tema de establecer las normas y los límites. Esto llama mucho la atención. Es como que no pueden poner las normas y siempre está como este pedido de que sea puesto desde afuera. Que a veces uno lo ve esto muchas veces en el consultorio cuando dice, bueno, mira, o le dicen a los chicos, bueno, ya le voy a decir a la psicóloga que has hecho tal o cual cosa, o vamos a ir, o que la psicóloga te diga esto, aquello, que es como que hay mucha dificultad de ellos, de realmente poder ejercer el rol parental, y delegan esto en un tercero, ¿sí? Llámese psicóloga, juez, escuela, ¿sí? Pero no lo pueden poner ellos. Hay una renuncia a establecer esta jerarquía para mantener normas. Y bueno, se puede deber por triangulaciones, por relaciones por ahí fusionales con del hijo con uno de los progenitores, pero básicamente es como que esto fracasa. Otra de las cosas que en la donde hay una disfunción tiene que ver con la protección de la imagen familiar, ¿sí? En estos casos de violencia, ¿qué pasa? Es como que la imagen familiar está deteriorada. ¿Cuál es la sensación? La sensación de los padres es de fracaso, un fracaso en la educación. Y la vergüenza, ¿sí? Que esto es algo que se da mucho en el tema de la violencia, esto, la vergüenza que sienten por ser agredidos por los hijos. Entonces, esta protección de alguna manera de la imagen familiar hace que en general estas familias es como que niegan la seriedad de la agresión o minimizan sus efectos, ¿sí? Incluso aunque pueda ser muy evidente, aunque para todo el mundo sea súper obvio, ellos como que minimizan esto, bueno, es que está enojado, sí, lo que pasa es que se pone así o se altera, o cuando le va mal en tal cosa no sabe controlar, se minimizan todas estas cuestiones, eh, aunque todo el mundo se entere, hasta inclusive cuando pueden llegar a acudir a los hospitales o a las salitas para recibir atención. Entonces, ¿qué pasa? Justamente lo que tratan es como de mostrar una imagen diferente, digamos, a lo que es. Entonces, tratan de proteger esta imagen de la familia, y ahí está el tema del secreto, ¿sí? De que de esto no se habla, ¿sí? Uno intentan incluso dentro de la familia de no confrontar, no discutir sobre la conducta violenta, minimizar los efectos, ¿sí? Como minimizan todo y tratan de no hablar, de evitar esto, bueno, ya va a pasar, no hablarlo tampoco con el afuera, y esto también a su vez hace que restrinjan un poco las relaciones, ¿sí? O sea, se van a aislar, esto también es algo que se da mucho, fíjense, esto también lo podemos ver en los casos de las violencias de pareja, o sea, donde uno va de alguna manera disminuyendo el contacto con el exterior, el contacto con la familia, con los amigos. ¿Para qué? Bueno, para evitar que salga justamente algo de esto, que surja alguna de estas intimidades. Entonces yo, ¿para qué esto? Para que la gente no se entere, bueno, me voy aislando del exterior. Y otra de la disfunción se da en lo que tiene que ver con la separación y la fusión. O sea, ¿se acuerdan que recién hablábamos de esto, de lo que era la emancipación? Bueno, una de las dificultades acá tiene que ver con eso, que muchas veces en realidad dice, uno de los autores que dice que en los casos de los adolescentes maltratadores lo que habían encontrado es que en realidad no habían tenido oportunidad de experimentar el tema de la separación. Se habla de esto de una fusión emocional entre el agresor y el progenitor agredido, ¿sí? O sea, una fusión emocional porque es una relación que es muy, muy cercana, ¿sí? Que no permite, esta relación es como tan cercana, tan fusional, que no permite que cada uno de los que participan en esta relación tengan emociones e intereses distintos. O sea, es muy gratificante esta relación en términos de un apoyo y un aseguramiento mutuo, pero no permite la diferenciación y dificulta la autonomía. Es una relación muy intensa, emocionalmente muy cargada, que bueno, justamente cuando esta relación ustedes la ven, estas relaciones así como demasiado cercanas, demasiado fusionales,
¿sí? Esta relación es tan intensa que cuando alguno de los dos justamente intenta independizarse es cuando sobrevienen estas conductas más bien agresivas. Esto se ve, como les decía, mucho en el tema de la monoparentalidad, o sea, cuando hay un solo progenitor, aunque también a veces pueden estar los dos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces hay uno que está como invisibilizado, como que no existe. ¿Sí? Es más fácil de observar muchas veces en las familias monoparentales y esta relación, como decía, tan funcional, tan estrecha, hace que, bueno, justamente no puedan, es un vínculo tan cercano que no permite justamente la separación. Entonces, como que esta violencia es como un primitivo intento de distanciamiento, de salirse de una relación que se ve como opresiva, como limitante, ¿sí? Y esta excesiva justamente proximidad, esta fusión, a su vez se relaciona con que no puede establecerse una relación jerárquica. O sea, a ver, si mi hijo es mi amigo, mi confidente, mi apoyo, no me puedo poner en un rol de autoridad, que a veces esto es lo que uno ve, esto que no está claro, yo no puedo ser la mejor amiga, la confidente, el apoyo total, porque no puedo tener este rol de autoridad, ¿sí? Eh, sí, entonces justamente no tener esta fusión es lo que a su vez va a dificultar la autonomía. A veces también se da cuando hay un conflicto entre los padres, ¿sí? Como que hay un conflicto entre la pareja y se hace una fusión de uno de ellos con justamente el hijo violento. Ahí aparecen una serie de casos muy interesantes donde se plantea esto, donde se muestra justamente estas dificultades de separación, estas dificultades de autonomía, y también sale sobre el final algo de intervenciones terapéuticas. Nosotros en esta materia no vemos intervenciones terapéuticas, o sea, si ustedes quieren leerlas, las leen, porque son realmente muy interesantes, pero bueno, no pregunto yo con respecto a la intervención terapéutica. Bien, eso sería con respecto a la violencia. Ahora pasamos a otro tema completamente distinto, ¿sí? Que es el noviazgo. Otro tema, otro autor. Acá vamos a ver a Bernard y Ferrer. Y bueno, el noviazgo. ¿Qué es lo que plantea? Que en realidad dice que, bueno, las personas, ¿sí? Compartimos con otras especies este proceso evolutivo del galanteo, del apareamiento, la construcción del nido y la crianza de los hijos. Y el momento esto de que los hijos que hemos hablado recién se van del hogar y arman la familia propia. Estos son como distintos eslabones, dice que tienen que ver con esto que charlábamos el otro día cuando tuvimos justamente la reunión virtual, esto de que justamente vemos nosotros en esta materia, porque es tan larga y por qué vemos tanto, porque vamos a ir viendo prácticamente todo el ciclo vital completo de la familia, porque a partir de juventud es como que vamos a ir viendo todo. Con respecto al tema del galanteo, ¿qué dicen? Que todos los animales pasan por el ritual de galanteo y el apareamiento en el momento adecuado. Acá dice que, bueno, esto lo veíamos antes por Erickson, no el Eric Erickson, que es el que han visto ustedes, sino Milton Erickson, que dice que, bueno, tanto las personas, los humanos como los animales, siempre van a elegir distintas formas o distintas maneras de relacionarse o de aparearse con distintas parejas. Entonces decía que los animales y los humanos eran parecidos. Dice que habían algunos que em, se emparejaban de por vida, y si uno moría, el otro nunca más volvía a aparearse, y que esto pasaba con el ganso. Decía que con las personas también podía pasar eso, pero también decía que para nosotros esto era mucho más complejo y que nosotros podríamos seguir cualquiera de las distintas conductas de los distintos animales, ya sea tener parejas sucesivas, ocasionales, clandestinas para toda la vida, y que todo esto, lo más habitual era que el hombre y la mujer eligieran una pareja justamente para toda la vida. Pero no tanto, dice que no, esto es algo que no siempre se da. No todas las personas tienen la misma pareja para toda la vida, y sobre todo cuando está la posibilidad de separarse si la relación no lo satisface. Ahora, dice que hay cuestiones, o sea, la diferencia, una de las diferencias que marca con respecto a los problemas que surgen en el ciclo vital del hombre con respecto a los animales, dice que son exclusivos. ¿Por qué? Porque una de las cosas características del hombre es que se mantienen las relaciones intergeneracionales.
¿sí? Em, o sea, esto de, ¿por qué? Porque nosotros, o sea, por ejemplo, los animales tienen los hijos se hacen grandes, se van, arman su familia y nunca más vuelven a tener contacto con sus papás, digamos. O sea, cada uno tiene sus crías, va armando, digamos, su propia familia. En cambio, en el caso de nosotros, no. Dice que pues, justamente planteaba este autor que les decía Erickson que nuestro cerebro era tan complejo justamente por eso, porque nosotros teníamos que mantener continuamente la interacción con, digamos, todo lo que tenía que ver con los parientes. O sea, nosotros tenemos suegras, suegros, cuñados, abuelos, y que todo eso justamente hace que las relaciones sean más complejas. También, por eso esto de las relaciones intergeneracionales. Entonces, dice que también en la vida del animal, otra de las cosas que hacía la relación con las personas era que en los animales se daba el tema de la lucha por el territorio, por las hembras y por el estatus. Esto de que, por ejemplo, en el león y el lobo, si no consiguen hacerse un territorio, se convierten en animales periféricos, que generalmente la vida de ellos es corta. ¿Por qué? Porque no cuentan con la especie que les asegura la protección. Además dice que al estar solos tienen dificultades para aparear si suelen morir sin dejar descendencia, son miembros marginales. Entonces decía que realmente en las personas humanas también existen personas que por distintas circunstancias no consiguen establecerse en la sociedad, cortan los vínculos con sus propias familias y pasan a depender de todo lo que serían las redes asistenciales del Estado, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del galanteo, dice que en realidad el periodo de galanteo es largo, más o menos 10 años, 10, 15 años, más o menos entre los 15 y 30 años. Fíjense que es un tiempo bastante largo donde las personas, o sea, en este momento, van a establecer su propio estatus en relación con los demás y con respecto a la selección de pareja. Eh, es el momento en que los jóvenes justamente pasan a ser adultos y esto va a tener influencia en su vida. Fíjense que esto es una etapa que se tiene que dar en determinado momento. O sea, a ver, se supone que aproximadamente uno a los 15 años es cuando aprende de alguna manera a relacionarse con el otro, donde aprende a ver cómo me manejo, cómo me tengo que relacionar, empieza a tener por ahí las primeras relaciones y se tiene que ir dando en este momento. Si alguien, por ahí yo les digo, no sé, nunca salió, nunca lo hizo a los 15, a los 20, si empieza a salir y a conocer a personas, a esto el periodo galanteo a los 30, sin toda la experiencia previa, es como que no va a estar preparado, ¿sí? Va a estar inmaduro con relación a gente de su edad que ya tiene más experiencia con respecto a esto. Entonces, en realidad, a medida que la gente va como teniendo estas experiencias, como que va a ir aprendiendo a relacionarse con los padres. Muchas veces pasa, con los padres, perdón, con los pares. Muchas veces pasa que los padres a veces ponen trabas y dificultan de manera indirecta esto, empiezan a boicotear estos intentos de los hijos para establecer nuevos vínculos, y esto de, porque bueno, ningún amigo le viene bien, tal que, que no sé, que dónde vive, que hacen sus padres, que está gordo, que está flaco, que tiene plata, que no tiene plata, es como que empiezan a boicotear justamente esto, cuando realmente los padres deben permitirle a los hijos estas experiencias, ¿sí? Como para qué, para aprender a relacionarse con distintos grupos, ya sea en el barrio, en la universidad, todas estas relaciones distintas la van a enriquecer y le van a ir ampliando el campo de interacción. O sea, es importante que justamente el tema de la diversidad para aprender a relacionarse con distintas personas. O sea, en la época esta del galanteo es un proceso, dice, en el que la conducta y la competencia social, ¿sí? Que es lo que se adquiere acá, competencia social, se va a dar a través de las relaciones con jóvenes de ambos sexos, donde cada uno, bueno, se va a ir comportando de acuerdo a lo que aprendió, lo que trae de la familia de origen. Y acá es donde uno empieza a ver, bueno, cómo es, cómo se relaciona con el otro, cómo se comunica, y todo esto va a poner en juego que la autoestima, ¿sí? Acá, en la relación con los iguales, es muy importante el tema de la autoestima. Esto es algo que siempre lo decimos, ¿sí? Que es el tema de la capacidad de valorarnos a nosotros mismos, tratarnos con dignidad y respeto. Dice que en esta etapa, ¿sí? Donde las personas, o sea, los jóvenes se relacionan con otras personas igual, es muy importante esto de cómo se sienten consigo mismos, cómo la imagen
el sentimiento que tengo yo sobre mí mismo, que puede ser positivo o negativo, y que en base a eso va a ser también cómo yo voy a relacionarme con otros. Muchas veces uno ve que las personas que tienen un bajo nivel de autoestima tienen problemas para percibirse como valiosas, ¿sí? Es como que no ven que son valiosas, no confían en sí mismas, tampoco pueden confiar en los demás y tienen dificultades en las relaciones interpersonales. A veces esto se puede ver a través de desconfianza, ¿sí? Esta desconfianza que sienten de los otros, esto de sentir esta desconfianza muchas veces produce esto de la profecía autocumplida, o sea, temo que los otros me rehuyan, yo me comporto de tal manera que me aíslo, los otros me ignoran y es como que se va eh, haciendo un círculo bastante vicioso y estas personas como que le echan a los otros la culpa de lo propio que hacen y en realidad son ellas también que no saben cómo manejarse. Esto es impresionante y tiene que ver, bueno, justamente con la autoestima. Cuando una persona tiene una buena autoestima, se siente bien consigo mismo y en general confía en sus capacidades y puede relacionarse con el otro por ahí. O sea, puede tomar decisiones, relacionarse con la otra persona sin miedo de equivocarse. Entonces la autoestima va a ser como un generador de energía, ¿sí? Desde nosotros ya hacia los demás. Cuando nosotros estamos bien, nos respetamos, bueno, es como que probablemente tengamos relaciones que sean más positivas, ¿sí? Que es que uno siempre dice, o sea, a ver, ¿cómo voy a, es como un cliché que siempre dice, ¿cómo voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo? Si todo va a intervenir en todas nuestras relaciones. Y esta autoestima dice que justamente se va formando desde los primeros años de vida, o sea, es algo que incluso, si bien se forma en los primeros años de vida, es algo que puede ir fluctuando en distintas determinadas, ¿sí? O sea, por más que yo tenga, incluso hay que tener en cuenta, por más que yo tenga una buena autoestima, también puedo llegar a sentirme en algún momento deprimida o puedo llegarme a sentirme mal si fracaso en una relación, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque también hay cosas que me van a pasar, me voy a desilusionar, voy a tener pérdidas. Entonces dice, o sea, si bien todas estas experiencias como que me van a posibilitar el cambio, también esto no implica que no me vayan a afectar, ¿sí? Sino que, bueno, realmente a través de estas relaciones yo me voy a ir desarrollando y me voy a ir fortaleciendo. Em, bueno, otra de las cosas, bueno, también que esto se forma justamente durante los primeros años, ¿sí? Y bueno, esto a través de los padres que continuamente dan mensajes de aceptación o de rechazo, y justamente en base a eso es donde la persona va armando una autoestima, ¿sí? Muchas veces uno va formándose de acuerdo a lo que le digan en la casa, o sea, si uno recibe constantemente mensajes negativos, es como que esto, bueno, va a ir complicando justamente cómo me siento yo conmigo mismo. Y por otro lado, con respecto a la búsqueda y la elección de pareja, tenemos esto de que, bueno, en realidad nosotros pasamos por estos rituales de galanteo y el apareamiento en el momento adecuado, ¿sí? En realidad, a partir de la adolescencia, eh, justamente es cuando hay una tendencia natural a salir en grupo, a conocer chicos, chicas, y bueno, ir eligiendo distintas parejas. Es una conducta que es una conducta exploratoria, es una conducta de búsqueda y selección que le sirve a los jóvenes para escoger a quién va a ser su compañero. En realidad, siempre a lo largo de todas las culturas uno va eligiendo esta pareja. Decía que a partir de los 5 años uno se arma como esta imagen o este mapa de cómo sería la pareja ideal. Donde acá, digamos, esta imagen tenemos aquellas características físicas o de personalidad que fantaseamos desde la infancia, ¿sí? Y que incluso a veces tiene que ver con cuestiones también sociales, esto a veces con personajes que están de moda desde la televisión, o a lo mejor puede ser actores, actrices, con cantantes, con personas que en ese momento están de moda, uno va haciéndose esta imagen de la pareja ideal, a partir justamente de distintas identificaciones. Y otra de las cosas que dicen que, bueno, que las personas jóvenes tienen una vida emocional bastante intensa, porque vamos a sentir atracciones, vamos a tener rechazos, miedo, amor, vamos a tener celo, vamos a tener el primer desengaño, ¿sí? Y todo esto, nos vamos a enamorar, no sé, muchas veces,
vamos a sentir a lo mejor distintas intensidades de deseo, de amor, vamos a terminar las relaciones de distinta manera. Todo esto, esto que yo voy aprendiendo a través de las relaciones, hace que yo me vaya conociendo cada vez más, tanto a mí mismo como a las otras personas, ¿sí? Entonces, y estas experiencias como que hacen que yo vaya madurando y esto me va preparando para futuras relaciones. Fíjense que a veces a través de una relación donde me fue todo mal, es como que dice, bueno, ¿qué aprendí de esta relación? Bueno, quizás aprendí que esto es algo que yo no quiero, o que este tipo de relación o este tipo de personas no son con las que yo quiero compartir, que tal o cual cosa no me gusta, o que no sé, los ceros no me gustan, o que la persona sea así, o que sea de tal religión, o que la familia sea de tal o cual manera. Uno es como que acá va aprendiendo qué es lo que va queriendo, ¿sí? Bueno, y justamente todo esto, junto a la parte, digamos, química, la parte física, va a ser un motivo de atracción donde nosotros vamos a ir buscando justamente la pareja, el complemento de aquello que nosotros queremos ser. Lo ideal sería poder hacer todo este proceso con tiempo y no, lo ideal sería no tener que, cuando uno sea en este proceso, armar relaciones con los otros, ahí nomás, eh, como involucrarse con una persona o con una pareja justamente para huir de la familia, porque bueno, justamente a veces acá donde nos apuramos y no elegimos bien. Y bueno, los jóvenes van a pasar durante todo este proceso por el tema de el enamoramiento, esto de, bueno, querer a alguien por encima del resto y quererlo como alguien único, como alguien al que no queremos sustituir, ¿sí? Esto de que al principio vamos a pasar por una etapa donde la pareja se tiende a aislar del mundo, esto de querer estar todo el tiempo justamente con la otra persona, a compartir todo, estar todo el tiempo juntos, hasta que este enamoramiento es como que va madurando y se transforma en amor, que esto lo vamos a ver más adelante, justamente con otro autor vamos a ver bien específicamente el tema de pareja, amor, pasión, eso lo vamos a ver también después más profundo. Bien, eso sería el noviazgo con respecto a este autor. Después tenemos otro tema que cambiamos de autor, que tiene que ver con el estancamiento durante el noviazgo, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestro amor? Bueno, ¿qué plantean acá los autores? Justamente también está en el libro de García y Severio, pero es el capítulo 14 que lo escribe Bismarck Pinto. Bueno, ahí plantea, dice que este autor es de Bolivia, dice que en Bolivia durante el último tiempo, durante el año 2000, dice que habían notado que cada vez había menos matrimonios, ¿sí? Que había bajado mucho, a pesar de que dice, había habido un incremento de la población, había bajado, había disminuido el número de parejas que querían casarse, ¿sí? Em, donde y a su vez había aumentado la cantidad de divorcios. Entonces lo que veían era eso, como que en realidad no habían bajado los matrimonios y habían subido los divorcios y empezaron a pensar a ver cuáles eran los fenómenos que estaban relacionados con esta disminución del matrimonio y el incremento de los divorcios. Fíjense que en la Argentina también es igual. O sea, los datos de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos que en el año 90 hubieron 22.000 matrimonios, en el 2009 12.400, en el 2016 11.600. O sea, estos datos que presenta el libro de Bolivia, si ustedes lo buscan en nuestro país, también pasa lo mismo, ¿sí? Entonces decía, en lo que se empezaban a ver qué factores se asociaban con esto y lo que decían con respecto a Bolivia, que una de las cosas que veían en las parejas jóvenes era que había una infravaloración del compromiso. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros la triada del amor, intimidad, pasión y compromiso? Bueno, que lo vimos por Stenberg. Bueno, lo que decía es que lo que veía en estos jóvenes de Bolivia era que había un descenso del compromiso. Había intimidad, pasión, pero que había un descenso del compromiso. Ahora, eso decía que eran en la parte de lo que eran los jóvenes más, digamos, urbanos, universitarios. En el área rural decía que no, que era diferente como pensaban los jóvenes, que ahí primaba más el compromiso sobre los otros dos factores del amor. Entonces, un poquitito empezaban ahí a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Por qué pasaba esto de que la gente se casaba menos? ¿Sí? Decía que los jóvenes paseños que priorizaban la pasión y la intimidad en vez de
el compromiso. Entonces decía, bueno, capaz que las parejas no buscan casarse como la finalidad de la relación. Hay distintos estudios, otros estudios que se hicieron en otros lugares donde, bueno, justamente se trabaja a través de grupos focales con jóvenes entre 18 y 20 años, pensando a ver, bueno, qué pasaba, qué pensaban con respecto al matrimonio. Entonces, una de las conclusiones que decían es que en realidad estos jóvenes lo que planteaban es que el matrimonio era como que era algo bastante difícil, porque era muy difícil esto de poder establecer un compromiso para toda la vida. Era algo que planteaban como algo bastante difícil. Esto de que las personas perdían la libertad, que el matrimonio se tornaba aburrido. Entonces, como que esto de que el matrimonio perdurase, qué sé yo, lo veían como algo bastante difícil, como que era algo muy, muy difícil de alcanzar. Entonces, otra de las cosas entonces lo que se plantea acá en realidad es qué está pasando con respecto al matrimonio. Otra de las cosas que empiezan a estudiar es el tema de qué pasa con la relación de pareja, que la relación de pareja ha tenido un cambio justamente a partir de los procesos de la emancipación femenina, donde muchas mujeres, acá en Bolivia, los que decían esto, el tema de la libertad, o sea, que las mujeres no quieren perder la libertad, esto de que por ahí persisten todavía algunas actitudes machistas y que el tema de no lo ven como, digamos, era algo que no era tolerado dentro de una pareja. Incluso se asociaba, estos autores asocian el tema de la violencia durante el noviazgo, justamente por el tema de una dificultad con respecto a la emancipación, ¿sí? Como el tema del control y el castigo que se expresaba justamente a través de la ira. Después tenemos en Chile y en Caracas también se vio lo mismo, esto de la crisis, ¿sí? La crisis que hay con respecto al casamiento, el tema de la democratización de roles en la vida conyugal, distinto a lo que pasaba en otra época, ¿sí? Donde era como la mujer la que se encargaba, la mujer madre, esposa, que ahora eso había cambiado y que había una exigencia diferente con respecto a lo que era lo que se esperaba de las mujeres. Incluso, bueno, lo que se veía también en Estados Unidos, también se ve esto de que las actitudes hacia el matrimonio eran diferentes, ¿sí? Incluso que había más como una actitud negativa, sobre todo en aquellas personas que venían de familias donde los padres se habían divorciado, donde habían muchos conflictos asociados muchas veces a la violencia. En México también pasaba el tema de que se le preguntaban a los jóvenes y veían el matrimonio como una institución algo muy difícil de alcanzar. Entonces, de todos estos autores, lo que concluyen es que en realidad dicen que no es, de todo lo que hablan, todas las investigaciones, es que el problema no es que el matrimonio esté en crisis, ¿sí? Sino que justamente los jóvenes tienen como meta casarse, o sea, todos los jóvenes quieren casarse, pero ¿qué pasa? Esperan un matrimonio perfecto, para el cual no se sienten preparados, entonces continuamente prefieren postergarlo. Y a esto también, digamos, a este temor, de esperar el matrimonio perfecto, se le suma el tema del temor a renunciar a las propias metas personales. Entonces, bueno, acá hacen un estudio de qué pasa, digamos, sobre las parejas que van a terapia, justamente cuando tienen estas dificultades. Entonces, empieza a ver, más allá de las complejidades que hay en las parejas, empieza a ver que había como estructuras básicas que pasaban con estas parejas, ¿sí? Son aquellas parejas de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Estas relaciones de noviazgo que se estancan porque, bueno, no saben, vale la pena seguir, no seguir, nos casamos, no nos casamos, donde tienen problemas a veces de comunicación, celos, dificultades sexuales, conflictos con las familias de origen. Entonces, estos autores identificaron en estas parejas con estas dificultades los distintos temas. Primero, que eran parejas idealizadoras del matrimonio, o sea, tienen una meta conyugal que es inalcanzable. ¿Por qué? Porque tienen una concepción del matrimonio con mucho perfeccionismo. Generalmente dice que colocan como requisito indispensable la fidelidad absoluta, la comunicación perfecta y el enamoramiento perpetuo. Dice que los conflictos de la relación se centran en los sentimientos que son intolerables ante la disminución del deseo sexual, y esto, la amenaza de dejar de ser prioridad del otro es como que esto es algo que los ataca, no lo pueden resolver.
Después, otra de las características que veía en estas parejas era que había uno o dos de los miembros que estaban muy ligados a sus familias de origen, ¿sí? Fíjense lo que veíamos con respecto al tema de la emancipación recién. Decía que era imposible la desvinculación de algún miembro de la familia de origen, generalmente la madre o el padre con los hermanos. O sea, la pauta es que en realidad es como este compañero, si bien es, este compañero, este novio que tiene en esta familia de origen generalmente no es muy bienvenido, o sea que también esto como que dificulta el tema de convivir juntos, ¿sí? O sea, en esta familia de origen donde yo estoy como muy atada, encima no es muy bienvenido la persona con la que yo estoy. También se da en parejas donde tienen miedo de que la historia se repita, donde uno o algunos de los dos vienen de familias que tienen a lo mejor historias de sus papás con mucho conflicto, ya sea con divorcios muy complicados, con violencia, entonces temen justamente con su nueva pareja volver a repetir lo mismo. También se da en parejas donde están miedo a perder la libertad, ¿sí? Donde, bueno, justamente parejas donde sienten que mi éxito personal está en contradicción con la felicidad conyugal. O sea, si yo me caso, dejo de hacer aquellas cosas que yo considero como exitosas para mí como persona. También se dan en parejas colusionadas, son parejas que, bueno, tienen que ver con el tema de donde hay patología conyugal. Son estas parejas que son estas parejas tóxicas, donde no pueden estar ni juntas ni separadas y donde, bueno, tienden generalmente a poner estas fechas de matrimonio y continuamente las van boicoteando, boicoteando, porque siempre hay conflictos relacionales entre ellos. Bueno, después también en esto, dentro del libro, también después van a ver esto de que ponen ejemplos de distintos casos, que también los pueden leer. Yo no suelo preguntar estos casos, pero por ahí es muy interesante porque grafica mucho lo que estamos leyendo, aparte es muy cómodo de leerlo. Bien, o sea que como conclusión, uno de los motivos actuales de consulta justamente en pareja es el tema esto de que son parejas que no se deciden a lo mejor por la convivencia. Y básicamente lo que se habla de esto, que en realidad las investigaciones lo que nos indica, es que en realidad se trata de jóvenes que idealizan mucho el tema del matrimonio. Y justamente si yo veo el matrimonio como algo perfecto, yo voy a necesitar capacidades extraordinarias realmente para poder alcanzarlo. Y a esto le sumamos también toda esta connotación romántica del amor, ¿sí? Donde justamente es como que continuamente todo tiene que ser romántico, no tiene que ver, o sea, todo tiene que ser perfecto, romántico, divino, y todo esto es como que es muy difícil de sostener en la convivencia. Bien, con eso terminamos con este tema y bueno, el último tema que nos queda es las etapas preparatorias de la construcción del vínculo. Bueno, prácticamente este último tema no va ahora al parcial, ¿sí? Se los doy ahora porque está en la unidad 2, pero es el único tema que no va. Lo que dice que, bueno, justamente para el vínculo de pareja hay un periodo donde uno justamente se comienza a preparar. En realidad es fundamental para armar pareja cuál ha sido la educación que yo he tenido en el hogar, la educación afectiva, la educación sexual que yo he tenido en el hogar. Dice que en realidad cuando el niño es chico es cuando comienza siendo justamente el receptor de este amor continente de los padres. Y a partir de este amor recibido por los padres, donde van a aprender a comunicar y a expresar justamente sus emociones. Y después, o sea, empieza con los padres y después va a ir expresando sus emociones en los distintos vínculos, ¿no? Que va teniendo la familia, en la escuela y en la comunidad. Acá surge como elemento importante, que también ya lo han visto, por eso lo paso rápido, el tema del apego, ¿sí? Que es un vínculo afectivo entre el niño y quienes lo cuidan. A partir de estas justamente relaciones de apego es donde el niño adquiere la seguridad emocional básica, ¿sí? Este sentimiento de seguridad y de bienestar, estas conductas de búsqueda de proximidad y las expectativas del otro de tener un determinado comportamiento. Entonces, el apego es muy importante para el vínculo de pareja, porque en estas relaciones justamente de apego, con estas primeras figuras de apego, es donde aprendemos a tocar, a ser tocados, a mirar, a comunicar, a entender lo que nos dicen los otros, todos elementos que son esenciales y que más adelante van a intervenir en el intercambio sexual, ¿sí?
es acá donde nosotros vamos a aprender todo lo que después nos va a llevar a cómo nos relacionamos con los otros. Acá es donde en estas relaciones de apego se va a adquirir la seguridad emocional básica, que nos va a permitir poder abrirnos y confiar en los demás, creer en nuestras posibilidades y, en el caso de que seamos decepcionados efectivamente por algo, sentir que podemos llegar a superarlo, ¿sí? Acá, en general, lo que se ve, por ejemplo, con respecto al tema del apego, es que, por ejemplo, aquellas personas que han tenido a lo mejor una historia de apego que los ha hecho sentir muy inseguros o estos apegos más bien fríos, ¿qué pasa? Tienen cambios generalmente emocionales muy bruscos, tienen mucho miedo a la intimidad, mucha también obsesión por la posible pérdida de la otra persona, muchos celos, sobre todo muy agudos, y en general se siente como poco satisfecho en sus relaciones, ¿sí? Y generalmente suelen tener una idea más bien negativa de los demás. O sea, las relaciones de apego es donde uno adquiere esta seguridad emocional, digamos, básica. Dentro de las preparaciones próximas, ahí tenemos que en realidad nosotros en la pubertad es donde se va a especificar lo que es la orientación y el deseo sexual, ¿sí? Esta orientación sexual, o sea, cuál sería el tipo de objeto por el cual la persona se va a sentir atraído sexualmente y a quienes va a dirigir su deseo sexual, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual, ¿sí? Es justamente en esta etapa. Y después con respecto a lo que tiene que ver con el área afectiva y sociofamiliar, o sea, en esta etapa se adquiere esto de la orientación sexual específica. En realidad, muchas veces esto pasa mucho, sobre todo en la adolescencia, donde aparecen muchas dudas, confusiones, temores, muchos conflictos y muchas presiones, muchas veces de la familia, sobre todo cuando hay prejuicios machistas muy fuertes, que van a ir incidiendo en la elección afectiva y sexual de los adolescentes, ¿sí? Todo esto va a ir interfiriendo justamente en las elecciones que las personas realizan. Bueno, y ahí surge la pareja adolescente y es acá donde esta capacidad, digamos, de poder amar al otro. Eh, eh, estas parejas que surgen al principio, sobre todo en la adolescencia, no es que sean, no necesariamente son absolutas, ni van a ser para siempre, ni tienen que aislarla de los demás, pero en general suelen ser parejas con mucha intensidad, con mucha necesidad de intimidad, con mucha idealización, ¿sí? Donde, bueno, justamente hay, estas parejas suelen ser como muy posesivas, muy pegotes, muy desconfiadas, bueno, porque justamente lo que falta acá es una mayor seguridad, una mayor madurez psicoafectiva, ¿sí? A veces estas parejas pueden continuar y pueden ir estableciendo compromisos más sólidos, o muchas veces estas parejas a veces quedan acá. Y después tenemos la preparación inmediata, que es, bueno, cuando si uno llega a esta madurez de la unión, es la etapa donde realmente yo deseo tener un vínculo de a dos. Es una decisión de estar con la otra persona, ¿sí? O sea, todas las personas tenemos por ahí esta necesidad de establecer un vínculo con el otro. Y después tenemos, para terminar, las tres fases del vínculo de pareja. Acá nos habla de tres fases, que es primero la fase que se llama la percepción, que es la danza del apareamiento de los animales, o el cortejo y la seducción del ser humano. Es el ritual preliminar, ¿no es cierto?, que puede durar años, horas o minutos. O sea, es este juego, esta estimulación, digamos, más bien erótica que antecede al juego sexual. Esto, en la manera, en los comportamientos, ¿no es cierto?, que nosotros este ritual que vamos a hacer con el otro, que tiene que ver también con nuestros hábitos, con nuestras conductas, con nuestra idiosincrasia, tiene que ver, no sé, con nuestra religión, con el lugar donde vivimos. Cada persona puede tener sus distintos estilos en esto. Y después tenemos la segunda fase, que sería la fase eh, sexoerótica, ¿sí? Que es, bueno, justamente que tiene que ver con esto de las diferencias sexuales y eróticas entre los hombres y las mujeres, que si bien, digamos, no tiene que ver con el estereotipo tradicional, que la mujer pasiva, sumisa, receptiva y los hombres agresivos e inmaduros. En realidad estos estereotipos son intercambiables y pueden haber mujeres que se manifiesten activas en vez de ser simplemente seductoras. Y después tenemos la última etapa, que tiene que ver con la concepción y la fecundación, que es la tercera fase, que es la conceptiva. La fecundación
fecundación que puede surgir o no, ¿sí? Donde acá tenemos que hay 4 grados de diferencia sexual. Las sexo irreductibles, que son aquellas diferencias más bien biológicas entre mujeres y hombres, que la mujer menstrua, que la mujer gesta, lacta y los hombres impregnan y fecundan, que también, incluso actualmente por el tema de la fertilización, la transferencia de embriones, la clonación, esto no es tan absoluto como era antes. Las sexoderivativas, que son aquellas que están determinadas hormonalmente, las sexoadjuntivas, que son las diferencias por ahí de trabajo, educación, estado civil, que también tiene que ver mucho también con lo cultural. Y las sexoarbitrarias, que son aquellas codificaciones, ya sea por la vestimenta, por los cosméticos, la etiqueta, digamos, lo culturalmente determinado como hombre y mujer, que también, fíjense que en el último tiempo está cambiando, ¿sí? Ya no es tanto el celeste, que acá un poco el celeste y el rosa, ¿sí? Digamos, a partir de todo esto uno va teniendo su propio proyecto, pero lo que se está viendo justamente en los últimos años es esto, la liberación de los estereotipos, perdón, codificados por género. O sea, los hombres, las mujeres se están liberando cada vez más de estos estereotipos, ¿sí? Justamente que los habían privado del tema de la igualdad. Cada pareja de estos distintos modelos y de sus opciones va a ir armando su propio proyecto de intimidad y de hogar. Bien, con esto terminamos la unidad 2. Acá les planteo, bueno, la guía de estudio, ¿sí? Que es como para resumir los conceptos básicos. En la emancipación están esto de los nidos, sería bueno que lo hagan y que piensen ejemplos, películas, los factores familiares presentes en la violencia filioparental, en qué áreas se observa disfunción, el periodo del garanteo, que caractericen de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos del garanteo, el estancamiento en el noviazgo, ¿sí? ¿A qué hablamos cuando decimos eso y con qué lo asociamos? Y el tema de qué relación tiene el apego con los vínculos de pareja. Bien, con esto terminamos justamente con esta unidad. Con esto lo terminamos y bueno, ya la próxima semana la idea también es reunirnos e ir viendo antes de pasar a la unidad 3. Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa se comunican siempre por la cátedra. Gracias.